¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal del ABC de Tu Dinero. Estamos en vísperas del comienzo de la semana llamada Global Money Week, ¿no? La Semana Mundial del Dinero, orientada en esta ocasión, ¿no? Es una semana donde en diversos países se llevan adelante actividades, iniciativas tendientes a destacar y a instalar la importancia de la educación financiera, orientada particularmente para niños, adolescentes y jóvenes. ¿Sí? Y en esta edición 2023, el tema es Aprende, ahorra, gana. ¿Sí? Destacar la importancia de esto y en el marco fundamentalmente, me parece, de estas actividades, resaltar y rescatar, ¿no? El valor y la importancia del ahorro. ¿Por dónde va el video de hoy? Tenemos en nuestra vida y en nuestro entorno instaladas una serie de frases que nosotros denominamos frases enemigas de las finanzas, de nuestras finanzas. ¿Sí? Y esas frases que uno, bueno, a veces puede mencionar de manera eh, liviana, en muchos casos la reiteración termina convirtiéndose en mandatos, ¿no? En mandatos, en afirmaciones, en muchos casos inconscientes, y que terminan condicionando el modo de gestionar nuestras finanzas personales. Así que la idea hoy es invitar a una reflexión y ver si de alguna manera cuando vayamos revisando estas frases, nos sentimos identificados con ellas, casi muy difícil que no encontremos alguna o algunas que dominan nuestras conductas, y ver si somos capaces de cambiar la lectura o la interpretación, o ir un poco más allá, profundizar este tema, porque más allá de la repetición de frases hechas, cuando se habla de educación, se piensa que no solamente es importante impartir contenidos, enseñar cuestiones, sino que el proceso de aprendizaje termina siendo exitoso cuando a través de la educación nosotros conseguimos cambiar nuestras conductas, llevar adelante comportamientos positivos, ¿sí? Que nos permitan llevar unas finanzas sanas, no tóxicas, para acompañar, como decimos en el ABC, nuestro proyecto de vida. No voy a extenderme más en esto y voy a compartir con ustedes las primeras tres, ¿sí? Las primeras tres frases que nosotros denominamos enemigas de tus finanzas. La primera es la de plantear, sí, la existencia del ahorro, pero como una cuestión residual. Es decir, ¿se ahorra cuándo? Cuando sobra, ¿no? Cuando yo tengo un ingreso, tengo una canasta de gastos, eh, y si sobra, es ahorro, ¿no? Y si no sobra, pareciera que no se hizo nada mal, ¿no? Y me parece que este es el punto central, ¿no? Porque el ahorro es una cuestión clave por diversos factores, ¿sí? Lo hemos repetido y vale la pena resaltarlo nuevamente. Ahorrar nos permite a nosotros contar con dinero que podemos utilizar, de ser necesario, para atender contingencias, lo que se denomina el fondo de emergencia. Algunas personas tienen una regularidad de ingreso que le permite funcionar de un modo, pero otras personas sabemos que en mercados laborales muy inestables, donde el nivel de ingreso también puede estar afectado por el grado de informalidad que está asociado al mismo, eh, el flujo de ingresos que recibe un hogar no es siempre igual. Y en este punto uno puede decir, ahorro lo que me sobra es una estrategia residual. Y ahorro y me pago yo primero, como también se menciona en muchas ocasiones, es llevar adelante una política activa de ahorro. Hay muchas reglas.
En algún momento hablaremos de esto, ¿no? Reglas de cómo separar el ingreso y darle un destino. Y en ese marco está el ahorro, ¿no? Algunos dicen el 20% de mi ingreso. Bueno, cada uno podrá evaluar y revisar y repensar cómo funcionan sus finanzas para saber cuánto puede destinar el ahorro. Pero nos animaríamos a pensar distinto, no de manera residual, sino a pensar en decir, bueno, esta parte del ahorro, del ingreso, la destino al ahorro. Después pienso en qué tipo de inversión aplicaré ese dinero. Tengo propósitos, ya digo, de cortísimo plazo, otros propósitos contingentes, como decíamos, situaciones imprevistas que pueden plantearse, que ojalá nunca se presenten y me permitan a mí disponer de ese dinero en algún momento para otro fin. Y propósitos de mediano o largo plazo, ahí me voy a meter también más adelante. ¿No? Pero no lo que me sobra. Empiezo a pensar la importancia del ahorro y me fijo una parte del ingreso y lo saco. Lo destino a este propósito, al propósito del ahorro. Política activa de ahorro, no residual. Las otras dos frases, me lo merezco y para eso trabajo, también tienen que ver con la cuestión del ahorro. ¿Por qué? Porque apuntan fundamentalmente a la idea de la satisfacción que brinda el consumo. ¿Sí? Y nadie está exento de este tema, ¿no? Sabemos que algunos llevan la satisfacción del consumo a extremos muy peligrosos, ¿sí? Y otros quizá no tanto, pero en algún punto ceden a lo que podríamos llamar esa tentación de buscar una gratificación a través del consumo. La gratificación a través del consumo por sí misma. Sabemos que en extremos, como decíamos, están los compradores compulsivos, ¿no? Y saben que los compradores compulsivos, y ellos lo padecen más allá de la situación compleja que esto significa, que la satisfacción dura muy poco y hay que continuar generando nuevas actividades que brinden nuevas satisfacciones y así sucesivamente. Es cierto que, como decimos, el consumo brinda satisfacción, pero que tiene que tomar en cuenta cuál es el costo de esa satisfacción. Es a expensas del ahorro, es a expensas de tomar deuda, tomar un crédito para poder satisfacer esa necesidad de consumo. El trabajo es solamente un modo de generarse un ingreso para poder tener satisfacciones presentes, porque el ahorro, como decíamos, el tema central de esta Semana Global del Dinero, implica postergar decisiones, que pueden ser satisfacciones futuras, pero que implican no poder tener, no poder disfrutar o gozar de satisfacciones presentes. El trabajo no es solamente la forma de generar su ingreso para tener satisfacciones inmediatas. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Lo pensaste de ese modo? ¿Sí? ¿Pensaste que eso es así? Bueno, me parece que es hora que empecemos de vuelta a repensarlo. Como me merezco la satisfacción inmediata, también me merezco otro tipo de abordaje respecto de las finanzas. En muchos casos la satisfacción inmediata es porque otros objetivos que podríamos plantearnos nos parecen muy lejanos e inalcanzables, ¿no? Pero a través de estrategias donde el ahorro forme parte de una política activa de tus finanzas personales, adecuadas decisiones de inversión y tiempo, podés llegar a alcanzar esos objetivos que hoy te parecen lejanos e imposibles. Tres frases por ahora. Eh, Ahí estamos planteándonos el primer disparador. Vemos que el ahorro, no digo que es enemigo, no digo que es enemigo del consumo, pero el ahorro es o el dinero se gasta hoy o el dinero se destina a otro fin, pero no puede disponerse en este momento, ¿no? Es, vamos a ver, que tienen que ver con temas que impactan en la inflación.
¿no? O tienen como origen la inflación, y que se instalan en los países y cuando el fenómeno inflacionario es muy intenso y lleva mucho tiempo, ¿no? Se cronifica en un país, modifica la cultura y la cabeza de los ciudadanos. ¿Sí? Y uno de ellos es este primero que tenemos aquí a la vista. Compran 12 cuotas, total se pagan solas. Hace referencia a que en un país con una inflación importante, elevada, el, el fenómeno de licuación hace que si las cuotas son fijas, ese proceso va a significar que el impacto de las cuotas en el presupuesto de cada uno de nosotros cada vez significa un menor esfuerzo para pagarlos. Siempre decimos en el ABC de tu dinero que lo que uno gana lo hace a expensas de otro. Hay transferencias, ¿no? Es que si uno se beneficia con este tipo de decisión de endeudamiento en cuotas fijas, con esta idea de que el peso relativo de las mismas cada vez va a ser menor, alguien debería estar perdiendo. ¿Quién? Quien nos vendió cuotas. Y también decimos desde la ABC, ¿cuántas empresas de las que viste que te dieron cuotas se fundieron? Porque si vos ganas mucho, hay otro que está perdiendo. Está siendo cada vez más visible que en las dinámicas inflacionarias, el que pierde es el salario, el que pierde es el ingreso fijo, en primer lugar. Es decir, que ese dinero te alcanza cada vez para menos cosas. ¿Sí? Eso también está llegando. Y también tenemos que tomar conciencia que esas cuotas fijas, que cada vez me cuesta menos esfuerzo pagarlas, tienen dentro componentes financieros, intereses, aunque muchas veces en el proceso de comercialización este tema se subestime o se indique que esas cuotas no tienen interés. Si así fuera, como dijimos, aquel que vendió bajo estas condiciones, su vida como empresario sería muy corta. Entonces, ¿no será el momento de repensar si este proceso de licuación es tan sencillo, tan mágico? Si fuera, todos nos endeudaríamos en múltiples cuotas, ¿m? Y el proceso sería virtuoso y sin costo para nadie. Pero los invito a reflexionar en este punto. ¿Hasta dónde ese endeudamiento es tan inocuo, tan bondadoso y tan generoso con nosotros como deudores? Otra más que es potente y que juega con el tema del tiempo, ¿sí? Y el consumo y la satisfacción presente, es el dinero no me lo llevo a la tumba, lo cual es una enorme verdad, una enorme verdad. Y es cierto que también nadie tiene la capacidad ni de saber cuándo finaliza un proceso de vida. Y qué cálculos tiene que hacer como para llegar ligero de equipaje a ese momento. Pero eso no significa que nosotros tenemos que profundizar el gasto presente y desentendernos del tiempo de vida que tenemos, sea como trabajadores activos, sea como trabajadores pasivos que dicen y empiezan a observar que depender de una jubilación no es suficiente, por lo tanto revisan y dicen, qué lástima que no empecé a hacer esfuerzos cuando era joven, para poder contar hoy con un ingreso adicional que complemente mi ingreso pasivo como jubilación y me permita sostener medianamente un estándar de vida acorde a mis expectativas. Cierta la afirmación, pero también muy cierto lo otro. ¿Y si la revisamos? ¿Y si la revisamos? No estamos hablando de hacer cálculos exactos, estamos hablando, ni más ni menos, de hacer una revisión de esta dinámica, el presente y el futuro. Es una transferencia dentro de nuestra propia vida, ¿sí? ¿Cuánto en el presente? ¿Cuánto en el futuro? Las cuentas seguramente no nos pueden salir exactas, como dijimos, pero casi podemos garantizar que el equilibrio en la disponibilidad de recursos seguramente será más satisfactorio. Y por hoy dejamos una última.
que hace nuevamente al consumo, a las decisiones. ¿Y por qué muchas veces consumimos? ¿No? ¿Por qué muchas veces consumimos? ¿Por qué particularmente copiamos patrones de conducta, patrones de consumo que siguen otros cercanos a nosotros? Imitamos estas cuestiones de buena fe, claramente, ¿no? Es decir, no con un propósito competitivo, quizá alguno lo tenga, ¿no? Es decir, si él lo tiene, yo también. O si él puede, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no yo? Yo también trabajo, etcétera. Tenemos todos distintos ingresos, tenemos todos distintos gastos, ¿no? Distintas estructuras, distinta espalda, si quieren llamarlo así, en términos financieros, distinta capacidad de recuperación, distintas fuentes de ingresos. Es decir, no todo es fácilmente imitable y copiable. Es decir, cada uno tiene que tener una clara radiografía de cómo son sus finanzas y entender, sin gran dolor, ¿sí? Al contrario, con el placer de decir, aprendí, revisé, repensé, rediseñé mis finanzas para saber efectivamente cuánto, cómo y cuándo puedo consumir algo. Y no perder tanto tiempo en tratar de imitar los patrones de conducta de otros, amigos, familiares, etc. Preguntas que planteamos con el propósito de revisar, aprovechando, como dijimos, esta semana, donde iremos subiendo contenidos más allá de algunos otros que tenemos pensados, que son de alguna forma la estructura de contenidos financieros para tu educación, para tus finanzas personales. Pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de establecer estos disparadores, para empezar a pensarlos, para empezar a diseñar nuestras finanzas, tus finanzas personales, que tienen que ver, como siempre decimos, con tu proyecto de vida. Les agradezco que hayan seguido este video, que lo compartan, que inviten amigos, conocidos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eso, como siempre decimos, nos da mayor visibilidad, nos permite generar una comunidad que siga, discuta y comparta y agregue visiones y opiniones a qué es lo necesario en tema de educación financiera. Muchísimas gracias, nos estamos viendo nuevamente.